Norte en esta edición, muy interesados en la conversación con Adolfo Barja, militante peronista, secretario general del Sindicato de Portuarios. Adolfo, hay un tema que es recurrente y que preocupa mucho a los argentinos y fundamentalmente a los trabajadores y a los más humildes, con respecto a qué es lo que ocurre con los puertos y las vías navegables cuando hablamos del Paraná, etcétera. Bueno, si me permitía hay que decir un poco de historia, digo, porque si vos no tenés historia no tenés presente ni futuro. Y la historia de la penetración de nuestra patria viene por los ríos y por los mares. Pero cuando se crea nuestra patria, ustedes podrán ver que se crea a través de los puertos, ¿no? Y si vos mirás el puerto de Capital, vas a ver que de ahí nacen todos los kilómetros cero de los ferrocarriles. Los ingleses tenían muy claro eso. Los ingleses y las multinacionales y los imperios también tenían muy claro la penetración de nuestras patrias. Y tendríamos que hablar también de lo que fue la vuelta obligado, una batalla que se perdió y que hoy se cumple, hoy es 4, ¿no? Hoy es 4, se cumple la batalla de Quebracho. Ahí le ganamos a esa flota. Pero lo que tiene que Cristina levantó la batalla obligado, que para mí es muy importante, y tiene otra fuerza. ¿Qué era la batalla obligado? Era la libre navegación por el río. Eso significa que podía venir cualquier barco, ingresar a nuestra patria, bajar mercadería y llevarse mercadería. La libre navegación del imperio. Del imperio. Y la gran discusión entre unitarios y federales. Digo, esa era la gran discusión. ¿Quién manejaba en ese momento ese río, el río Paraná, y quién manejaba el puerto de Buenos Aires? ¿Quién manejaba la aduana? Que es del puerto, ¿no? ¿Por qué quién manejaba? Porque es como lo que está pasando hoy, digamos, ¿no? En esos momentos, ¿cómo se contrabandeaba? Digo, se llevaba parte de nuestro trigo, parte de nuestra carne, que era mucho, y de nuestros cueros por ahí. Entonces el que tenía ese manejo, el que podía llevarse la mercadería. Mucha actualidad. Por eso digo, hoy es la misma, pasa lo mismo, con diferentes situaciones, porque hoy no le hace falta al imperio o a las multinacionales el puerto de Capital Federal. Le hace falta los puertos que están en el Paraná, que es donde se llevan toda la riqueza nuestra. Si no entendemos que es la entrada y salida de nuestra riqueza el puerto y nuestros ríos, no entendemos nada. Vos como peronista y reivindicando tu historia, por supuesto, ¿qué significó el golpe que dio el menemismo a lo que fue ELMA, esa gran empresa marítima argentina creada por el general Perón, y que fue la privatización de los puertos que generó justamente toda la nacionalización de Perón en aquellos años, que implicó cederle todos sus intereses de comercio exterior al gran capital extranjero? Lo primero que hay que decir, algunos dichos que tiene la población, no hay peor cuña que la de tu propio palo. En esto no hay que hacerse lo boludo, porque nosotros acompañamos en su primer gestión o al principio de la gestión de Menem. Digo, yo acompañé eso. También fue mi sindicato el que le hizo el primer paro. Nos destruyó. ¿Qué significó Menem? La destrucción de las empresas del Estado, la destrucción de ELMA, la destrucción del manejo del comercio exterior, la destrucción de los puertos, la destrucción de la aerolínea argentina, la destrucción de ferrocarriles argentinos, la destrucción de el grano, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa de grano. Bueno, la Junta General de Grano, la Junta General de Carne, eso significó Menem. Y todavía tenemos, digo, porque yo soy peronista, como dije, nací peronista, moriré peronista, pero también dentro del peronismo tenemos algunos hijos de puta, que esto también nos tenemos que hacer cargo nosotros, que hoy en la actualidad todavía hay algunos de estos, Digo, después si querés profundizamos un poquito más. La prórroga por el tema de los puertos del Paraná tiene el mismo sentido, la misma orientación. Mira, los puertos importantes, digo, primero tenemos que decir que hay un solo puerto en nuestra nación, un puerto que funciona, que es el de Ushuaia. Después no hay más puertos argentinos. Si vos mirás, los puertos Paraná todos tienen bandera extranjera. Tenía Vicentín una bandera argentina con otra extranjera, y Vicentín resultó ser uno de los ladrones más grandes de nuestra patria, como son los demás.
Digo. Y acá, digo, yo creo que la discusión que hoy tengo que dar gracias a los compañeros que lo tienen en agenda, la discusión de los ríos, digo, antes no se discutía, y es verdad, digo, el pelotudo del ministro dijo que antes no se discutía, y es cierto que no se discutía. ¿Por qué no se discute? Porque hay una política para que no se entere la población, porque nosotros nacimos con el río y con los mares. Entonces, ¿quiénes son los que manejan los ríos, los mares y los puertos? Las multi y las transnacionales. Ya no podemos hablar de imperio, digo, y las multi y las transnacionales son mucho más fuertes todavía, porque hoy no es la penetración a través de los fierros, es a través de la guita. Quiero hacer una aclaración para complementar, ¿no? Que hay que señalar lo que vos acabas de decir con mucha claridad. En general, ni la opinión pública ni las fuerzas políticas manejan un elemento central de la economía internacional, que es que el mayor intercambio comercial mundial se realiza por los puertos. Entonces, todas las mercaderías que vienen y que van se realizan por mares. Entonces, quien controla los mares, quien controla las empresas marítimas y quien controla los puertos, controla el comercio internacional. Entonces, hoy en día se están dando una gran disputa por el control de los grandes ríos del mundo y las grandes rutas comerciales. Nadie iría a discutir a Estados Unidos cómo ellos usan la cuenca del Mississippi, o nadie iría a discutirle a China cómo usa la cuenca del Yangtze, que es el gran río que lo atraviesa, o la cuenca del Volga en Europa, que intervienen los rusos y otros estados. Entonces, nos vienen a discutir a nosotros si tenemos la potestad o no de utilizar el río Paraná, que es el principal afluente de agua que circula en nuestra patria y por donde se van todas estas riquezas. Vos Mirá, primero quiero decirte que ustedes habrán visto hace muy poco tiempo, 2 meses o 3 meses atrás, mucho contrabando de camiones con granos que van para otros países, Paraguay, Brasil, Montevideo, Uruguay, quiero decir. Digo, ustedes se pusieron eso en camiones. Cuando va en barcaza, que entran cientos de camiones en una barcaza y que no se controla, vos hoy te podemos decir que descubrieron camiones con granos. Con granos. ¿Ustedes vieron algún hombre preso? No, claro. Y vuelvo a decir, porque siempre lo digo, no es un tema de un camionero preso, porque lleva el camión, o un chacarero chico preso. ¿Alguno de las multinacionales, porque tienen dueño eso, hay alguno preso? No. ¿Por qué no hay preso? Porque la política, parte de la política, la justicia, su mayoría de la justicia son parte de la fuga de los capitales nuestros. Hasta que no resolvamos el tema ese de la justicia, se van a seguir escapando los granos. No, y aparte hay que señalar que este control de las multinacionales, como son Hydera, Cargill, Dreyfus y otras, de los puertos, hace que su envío de granos sea por simple declaración jurada. No hay un solo ente nacional que controle esos envíos. Entonces los tipos pueden declarar que llevan 100.000 toneladas, llevan 1.000.000 de toneladas, y pueden declarar que el grano es de una calidad inferior y es de una calidad superior, y eso implica miles de millones de dólares en evasión de impuestos y de control económico del comercio exterior argentino. Es un robo de recursos, objetivamente, corresponde a nuestro pueblo. La gente no sabe que la mercadería va a Paraguay, y de ahí se blanquea. A veces se blanqueaba nada más que los papeles y a veces se blanquea el grano directamente. Las multinacionales no tienen bandera. La única bandera es el dólar, el papel verde. Después no hay otro tipo de bandera. ¿Qué hacen las multinacionales? Trasladan la mercadería al frente y después salen por estos países que no pagan peaje. Los que pagan peaje son los que pasan por la Argentina, pero los otros no pagan peaje. Claro, cuando nosotros tratamos un análisis internacional, queremos ver un poco más el panorama completo. Entonces, bien, como vos bien señalabas lo de Paraguay. Entonces, está analizado que el puerto de Hong Kong y Shanghái en China, que el puerto de Amberes, que el puerto de Nueva York son los grandes puertos internacionales. Pero se soslaya que Paraguay se ha transformado en un centro de tráfico comercial internacional de Asia a Europa y de Europa a Asia. En el siglo pasado fue el siglo, como se conoció, el siglo del Atlántico, porque todo el comercio se realizaba en el Océano Atlántico. Con la emergencia de los gigantes asiáticos y de China, el comercio se ha ido trasladando hacia el Pacífico.
Entonces, las mercaderías vienen por el Océano Pacífico, entran por Iquique en Chile, llegan en camión a Paraguay, salen por el río Paraná y van hacia Europa. Son centenares de miles de millones de dólares que se comercian anualmente, de los cuales Argentina no puede ni siquiera controlar que llevan esos barcos. Y eso que atraviesan todo su territorio. Mira, sería bueno que alguien, porque están las estadísticas, lo que pasa es que hay que buscarlas. ¿Cuánto grano tiene la Argentina y cuánto grano sale de Argentina y cuánto llega? Y ahí se van a dar cuenta, voy a poner una cifra tonta, pero para que se entienda, ¿no? Si salen 100 toneladas de acá, pero llegan 300 toneladas. Eso significa que se van en el camino, los compañeros nuestros portuarios dicen, porque tenemos un agua tan dulce y un mar tan salado que después crece el grano. Digo, pero eso está, hay que meterse. Como también hay que meterse en algo que no se toca, y vos que hablaste internacionalmente, Latinoamérica, la mayoría de los puertos de Latinoamérica, o los puertos más importantes, ¿quiénes son los que lo manejan? Fíjense, muchachos, que es el narcotráfico. Porque no solo se van los granos, sino también es un paso de falopa por nuestros mares, por nuestros ríos. Digo, y no lo digo, yo no hace falta que crean en mí. Ustedes métanse en internet y digan cuál es el contrabando de grano, cuál es el contrabando de soja, o cuál es el contrabando de cocaína, y se van a dar cuenta ustedes que ahí dice, y para estar en los puertos nuestros van a ver pez blanco, carabal blanco, carbón blanco, bobina blanca, y viene y cruza todos los puertos nuestros, del norte al sur, todos, y no hacemos los boludos en esos temas. No, indudablemente que hay una responsabilidad de los funcionarios de gobierno, no solo del actual, sino de los anteriores. Pero a nosotros no nos llama la atención que en los últimos 4 años con Macri se haya profundizado el proceso de desnacionalización, de la forma en que nos roban los recursos naturales y estos números, los miles y miles de millones de dólares que no pagan impuestos. ¿Por qué pensás vos de que un gobierno de coalición como el de Alberto Fernández ha prorrogado la licitación para el manejo, incluso ha habido una discusión importante entre la militancia del Frente de Todos con respecto a esto, y la solución, entre comillas, fue patear la pelota para adelante, pero siempre a favor de los intereses de estas multinacionales? Mira, casualmente ayer tuve una charla en Zoom, obviamente, con distintos dirigentes, y no solo planteé como dirigente sindical, sino como trabajador. Yo nací en la Administración General de Puerto, entré a trabajar a los 18 años, y mis viejos ya venían ahí. Así que conozco la trayectoria del puerto como mi casa, es mi casa. Después del menemismo, todos los funcionarios, quiero decir, el 90%, siempre hay un 10% que se salva, pero el 90% fueron puestos por las multinacionales o por los empresarios. Desde ese momento se empezó a caer la política portuaria, porque hoy no hay una política nacional ni provincial portuaria, no hay de eso. Entonces, digo, ¿por qué se reprorroga? Y porque hay intereses, digo, el que está ahora manejando el tema de transporte es un hombre de Dreyfus, qué sé yo, digo, son las multinacionales. Digo, ¿por qué nacionalizado argentino, uruguayo de nacimiento. Sí, ¿por qué no ponen, digo, mi gobierno, porque tengo que decir que mi gobierno, que yo banco a Cristina, que banco a Alberto, que debía defender el gobierno, pero que empiezo a decir las cosas que están mal, porque después el que paga el pato son los trabajadores y los momites. Y en esto hay que decir que en nuestro gobierno de coalición, en mi gobierno de coalición, hay funcionarios que se tendrían que ir. Cristina lo dijo, que los que no sirven que se vayan. Yo digo, hay también algunos que se hacen mucho los pelotudos, porque hay negocio. El negocio del puerto es enorme. Y no es solo para los funcionarios, Digo, si querés avanzamos un poco más. También hay dirigentes políticos y también hay dirigentes sindicales que se hacen los pelotudos en estos temas. Habría que aclarar qué es lo que se está prorrogando, ¿no? Lo que se está prorrogando es la forma de dragar el río Paraná. El dragado del río Paraná, que significa cavar la arena del río con dragas para que entren los grandes barcos, determina la posibilidad de que esos grandes barcos entren por aguas marítimas argentinas o por aguas marítimas uruguayas. Entonces, de esa discusión se determina
¿quién tiene el control del comercio exterior en el río Paraná? Argentina, hoy en día, cediendo los puertos, no solamente pierde mano de obra, miles de puestos de trabajo de mano de obra, miles de puestos de trabajo de portuarios y de la industria naval que podría construir barcazas y barcos que está llamada en el mundo por muchos la madre de las industrias, la industria naval, porque de esta industria viene la metalmecánica, la electrónica, la ingeniería, un conjunto de industrias conexas que darían miles de puestos de trabajo, sino que también estamos perdiendo con esta discusión del dragado, que es lo que se está discutiendo, que está en manos de una compañía holandesa que tendría que devolver las dragas que le dio el Estado argentino en su momento, en la época de Menem, más dragas nuevas, porque eso es parte del contrato y eso es parte de lo que se quieren hacer. Este dragado determina el uso del río Paraná. Hoy en día las multinacionales que controlan el puerto argentino tienen también control del puerto de Montevideo. Y toda la discusión está en torno a que esta gente, estos grandes grupos, pretenden que todo el comercio argentino tenga que ser descargado en Montevideo, que sucede actualmente, para después ir hacia aguas profundas del océano. Y eso determina la total pérdida no solo de mano de obra, de trabajo, de industria, sino de control comercial por parte de la Argentina. Argentina tranquilamente, haciendo el dragado tradicional del río, podría hacer que los barcos argentinos fueran hacia sus propios puertos de agua profunda. El puerto de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, y de ahí hacia... y pagarían impuestos. Y pagarían impuestos. Aparte, sería una cosa de esta visión geopolítica. El puerto de Montevideo, como ha sido históricamente, tiene una gran presión de los capitales ingleses. E Inglaterra, en su política de mantener el dominio colonial de las Islas Malvinas, les es muy necesario controlar el puerto de Malvinas para lograr la logística barata que le permite sostener su dominio colonial en Malvinas. Y tienen otro puerto en Punta Arenas, en Chile, con el cual triangulan el dominio de toda la zona sur de Argentina, del continente americano, y su proyección antártica. Entonces, no solamente es un problema comercial con la importancia que tiene, sino que es un problema geopolítico trascendente de todo el control del área sur del continente americano y las posibles rutas comerciales que van del Atlántico al Pacífico por el estrecho de Bering. A eso hay que agregar que no solo hacen negocio con todo lo que está diciendo Fernando, sino que además venden las arenas y los barros dragados, que son tierras especiales, que es un fabuloso negocio. Si el dragado lo hicieran empresas argentinas, posibilitaría que en pocos años generara 10.000 puestos de trabajo, que no es poca cosa, más los ingresos, los impuestos, etcétera. Para mí hay dos cosas que por el dragado que tengo que decir. Primero, voy a dar dos ejemplos, o tres. Vamos al ejemplo de Capitaní, Chaco. Capitaní hizo un buen puerto, arregló toda su escollera, arregló sus galpones, arregló parte de sus rutas, pero no puede mandar un barco porque le falta dragado. A un pedacito, no es tan grande. Ahora, ¿qué hizo Capitaní? Capitaní, en este momento, que a mí me extraña muchísimo, hizo una concesión con las dragas, estas que están acá en Argentina, por 20 años, para que drague ese pedacito y por 20 años que cobre el peaje. Ahora, yo le digo a mi compañero Capitaní, che, boludo, enfrente tenés la empresa nuestra de dragado, en Corriente ahí están las dragas nuestras. Alguno podrá decir que no sirven o que están viejas, para eso recontra sirve. Entonces yo quiero pensar que no hay equivocaciones acá. Acá hay negocio. Entonces le estás dando un negocio a Santa Nube por 20 años para que nos draguen eso, cuando vos tenés las dragas enfrente. Y después, para continuar con el dragado, el dragado es un gran negocio. Un gran negocio. ¿Por qué es un gran negocio? Porque no se ve lo que se draga. Y en esto te voy a llevar a un par de años atrás, cuando estaba Cristina en la presidencia. Cuando vino la fragata Libertad a Mar del Plata, una vez que la habían manoteado en Europa, entraba en el puerto de Mar del Plata. No pudo entrar. El acto se hizo sin esa fragata. Sin esa fragata. ¿Por qué? Porque no había dragado. Mentira, hacía 3 meses que había dragado. 3 meses. En 3 meses se llenó de vuelta. Bueno, como no se ve, no se controla. No se controla. Y son millonadas de pesos.
si vos ahora, digo, en la actualidad, digo, en el puerto de Dock Sud, hoy se festeja que hay un dragado que vamos a pagar 200 millones, no sé, 200 millones que lo va a pagar el Estado, para dragar el puerto de Dock Sud. Eso antes lo hacía la provincia, lo pagaba la provincia, o lo pagaba la empresa y después se lo descontaba a la provincia. Hoy lo paga directamente, lo paga vos, yo y todos los compañeros. ¿Por qué? Digo, ese puerto de Dock Sud que recaudaba plata y que ahora fue concesionado a los empresarios del puerto del Doque, este año pasado recaudó 25 millones de pesos. 2.500 millones de pesos. Vuelvo a repetir, 2.500 millones de pesos. Esa plata era para el dragado, era para hacer el mantenimiento, para pagar sueldo. Esa plata era del Estado. Hoy la tiene el privado. Digo, mirá el negocio, te doy un puerto chiquitito, mirá el negocio que significa. Siempre se cobró en dólares, así que dólares en los puertos hay. Y te voy a decir más, digo, no hay, en los puertos de la provincia de Buenos Aires, ninguno pone un peso al Estado. Nadie paga. Entonces quiere decir que vos le diste el muelle, le diste el edificio, le diste las máquinas, digo, y la plata se la llevan ellos. Y hay que aclarar que es un negocio de 80.000 millones de dólares. Sí. Anualmente, el tráfico comercial argentino exclusivamente, no hablamos ya de las multinacionales que van de Paraguay y se van hacia Europa, es de 80.000 millones de dólares. Solamente con el control, está calculado que solamente con el control de la evasión fiscal, de la evasión por contrabando, se pagaría todos los remanentes de la deuda externa. Sí. Pero la deuda es ilegítima, ilegal. Sí, los 80.000 millones de dólares de poder recaudar servirían para el desarrollo de nuestra patria. Yo antes de profundizar en la deuda externa, que tengo una posición tomada sobre este tema, le voy a decir. Nuestro presidente dijo que no se puede, nuestro presidente y algunos dirigentes sindicales, no se puede dragar porque no tenemos los elementos y no tenemos la capacidad con la gente. Siempre lo dragó Argentina, siempre. Y yo le digo a estos funcionarios, a mis funcionarios, muchachos, lean a Perón, porque con Perón, cuando Perón tomó el gobierno, lo primero que hizo fue alquiló barcos para trasladar su mercadería. Y después hizo la flota fluvial más grande de Latinoamérica y parte del mundo. ¿Con qué la hizo? Con los astilleros nuestros. Quiere decir que tenemos capacidad. Que los asesores del presidente que se dejen de joder, y siempre es un tema político, no es un tema económico, porque nunca se perdió plata en los puertos, jamás. No solo tenemos la capacidad, tenemos la necesidad de hacerlo. No es solamente una cuestión de ganas o no ganas, sino que Argentina, para desarrollarse, necesita sus puertos, su industria naval, sus portuarios trabajando y el control de su comercio exterior. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir a una nueva tanda de Monitor Global. Muy agradecido a los amigos que nos están llamando y que nos ven. En la próxima vamos a tocar, cuando volvamos, Adolfo, si te parece, ¿qué es esto de la CAT? ¿Qué es esto de esta Coordinadora Argentina de Trabajadores? Y obviamente, ¿por qué motivo se constituye esta coordinadora? Así que después de la tanda, amigos, con Adolfo Barja, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Puerto. Acompañar es estar con vos cuando más necesitas, porque Acompañar es el programa de asistencia económica y psicológica para personas que atraviesan situaciones de violencia de género. Para acceder, comunícate con la línea 144 o ingresá en www.argentina.gov.ar/géneros. El Estado te acompaña. Argentina Unida. Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Hace 30 años que vivo en Argentina, estoy radicada. Fue muy fuerte todo lo que pasó en tan poco tiempo y tan rápido. Estoy muy emocionada porque me di la vacuna y saber que estamos siendo bien tratados con todo el tema del COVID, la emoción y la fortaleza que te da. Una pequeña dosis ya te fortalece para seguir. Cuando termine la pandemia, me voy a explotar
de felicidad. Voy a saltar, voy a hacer todo lo que no hice antes. Bienvenidos amigos. Me quedó una duda, Adolfo Barja. Usted como dirigente peronista, como secretario general de un gremio tan importante, todo esto que estábamos hablando, que significa recursos económicos muy importantes que se pierden, pero cuando uno dice se pierden, estamos hablando que se los roban. La pregunta es, ya dijimos que hay funcionarios que dejan los dedos pegados al billete verde, que las multinacionales tienen una bandera que también es verde como el dólar. La pregunta es, ¿y los empresarios privados qué rol juegan? Muchos corruptos. Voy a dar uno de los nombres. Román. Román en el puerto de Dock Sur evadió 606 millones de dólares. Evadió, no lo digo yo, lo dice el Banco Central. Hoy es uno de los hombres que maneja el puerto. A mí me da mucha vergüenza. A mí siempre los trabajadores portuarios y la administración de puertos y los puertos de las provincias siempre trabajaron con lo privado. No es un tema, viste, que tiene que ser total, porque no es así, nunca fue totalmente privado. Ahora, que los compañeros nuestros de Avellaneda lleven al gobernador a las plazoletas que se abren, que está bien que se abran, pero mostrar al gobernador con un corrupto que choreó 606 millones de dólares, me da vergüenza ajena. No sé quién son los que asesoran al gobernador y al presidente, porque también lo llevaron al presidente, también lo llevaron a la YEL. La YEL está denunciada por 1.000 millones de pesos de una condonación de deuda con el otro gobierno. Entonces, esto en un puerto chiquito, imaginémonos los puertos grandes, ¿no? Así que, ¿hay corrupción? Sí, señores, hay corrupción. Y no son de los trabajadores, son aquellos que tienen mucha plata. Evidentemente los que roban, y en este volumen y en estas cantidades, son grandes empresarios, y que nos llama la atención, tal cual lo decís vos, Barja, la relación con nuestro gobierno, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, que algún asesor construye una agenda que está contaminada, porque en realidad es una relación tóxica con estos empresarios que van a seguir siendo corruptos. Yo creo que tienen la oportunidad, porque estamos en pandemia, estamos la pasando muy mal, muchos funcionarios, muchos concejales, diputados, intendentes, que tienen que hacer política para su pueblo, para los trabajadores y para los humildes. Es el momento. Si son empresarios, bueno, que se queden en su casa, porque acá hay muchos que se hacen los empresarios y hacen política para sus propias empresas. Digo, es el momento de empezar a hacer política para nuestra patria. No, aparte, no es un tema abstracto, porque uno se pone a hablar de números y se parece una historia un poco compleja, pero es un problema que vivimos hoy concretamente. La discusión del precio de la carne y el aumento sideral y la incapacidad que tiene nuestro pueblo de acceder a los cortes de carne. Tenemos que decir que este año ha sido el año histórico de mayor consumo por habitante de kilo de carne de la historia de Argentina, o de los últimos 50 años, nos pone frente a una discusión acuciante. El tema de aquella cosa que había generado el general Perón, que era la Junta Nacional de Granos y la Junta de Carnes. O sea, ¿cómo puede ser que esté en manos de entes privados corruptos, de empresas privadas corruptos y de funcionarios corruptos el principal flujo de divisas argentinos? Entonces, el Estado está obligado a tener un mayor control, porque si no, hay 9 principales exportadores de carne que fijan el precio de la carne, lo exportan como quieren, nos obligan a nosotros a no comer carne. Hay 15 grupos monopólicos que son los dueños del comercio de cereales, y a Argentina la obligan a no tener un control sobre sus activos principales, que son las oleaginosas que Argentina exporta al mundo. Es una obligación para el desarrollo argentino, para el bienestar de nuestro pueblo, que nuevamente tengamos control del comercio exterior. Mira, mi gobierno vino para hacer mejor eso, lo que planteamos en las elecciones. Queremos mejorar la calidad de vida. Nosotros planteamos claramente como peronistas que necesitamos un pueblo feliz, y la felicidad de un pueblo se la da con trabajo, se la da con estudio, se la da con diversión,
Si no es feliz un pueblo, no es un pueblo. Por eso digo, hay que decirle a los compañeros nuestros que si venimos para ser mejor, que seamos mejor. Porque no puede, en nuestra patria no puede haber hambre. No puede ser que los compañeros no tengan hambre. La discusión hoy, en vez de política, que hay muchos que quieren que se llevemos a la discusión nada más que al hambre, para que nos olvidemos, como hay algunas entregas, digo, es vergonzoso. Es un país rico con un pueblo pobre. Es un país rico con un pueblo pobre y casi yo te diría que es un país que no es nuestro casi. Porque si vos ves las extensiones de tierra que no son nuestras y ves la economía que ya no es nuestra y ves a un gobierno que hay ajuste en vez de un ajuste, es un ajuste tranquilo, liviano, pero cada vez hay más hambre. Esos ajustes no lo queremos. No queremos que nuestros jóvenes tengan hambre. Y la única forma que... Yo estoy de acuerdo con muchas políticas de mi gobierno, pero estoy de desacuerdo con otras. Digo, si tiene que emitir, que emita, ¿qué mierda me importa? O Estados Unidos no emite plata para su gente. ¿Cuál es el problema? Así que nosotros no podemos emitir. A nosotros nos tienen que Estados Unidos es el principal emisor de moneda. Bueno, y entonces, ¿por qué nosotros no hacemos esto? ¿Cuál es la inflación? Digo, necesitamos nosotros comer más, ser felices, tener estudio, tener trabajo. Y si tiene que emitir, que emitan, que se dejen de joder, que no rompan más las pelotas con este tema. Y que nosotros en el momento también, un tema de que, desde donde vengo yo, de mi historia, siempre algunos planteaban, no es el momento, la división, muchachos. Si no hubiese sido el momento, no hubiésemos tenido democracia. Totalmente. En la otra vuelta estamos reunidos con un conjunto de compañeros, una compañera muy humilde, de un barrio muy humilde, nos planteaba con ideas muy sencillas, decía, si vos estás en tu casa y tenés deudas, pero tus hijos tienen hambre, ¿qué haces? ¿Pagás las deudas o le das de comer a tus hijos? Y cualquier padre que quiere a sus hijos, fundamentalmente la idea de comer a sus hijos. Entonces, estamos en esa disyuntiva. Nos han puesto como una espada de Damocles esta deuda externa maldita, que fue fuga de capitales, un dinero que dijeron que entraba a la Argentina y a la misma semana se iba de la Argentina, que no sirvió, no se utilizó ni para hacer una escuela, ni una obra, ni darle de comer a nadie. Y, bueno, esa es la decisión que tenemos que tomar hoy en día. En eso tengo posición también, en la deuda externa. Yo creo que la deuda externa hay que investigarla, no hay que pagarla. Tienen que ir preso a aquellos que la ocasionaron y le tienen que sacar toda la plata que le tengan que sacar. Basta de decir no son los momentos, son decisiones políticas. Si mi gobierno tiene esa decisión política, vamos a acompañar. Y si no la tiene, estaremos puteando para decirle, estos son los pasos. Digo, esto es lo que hay que hacer. Digo, así con el hambre, así con el laburo, así con todo. Hay que putear cuando sea necesario. Y como dijo el padre, el Papa, hagan quilombo chicos, muchachos, hagan quilombo, no nos llevan a la mierda. Adolfo Barja y la Corriente Argentina de Trabajadores y Trabajadoras, supongo que está vinculado a todo este análisis que venís realizando. Por supuesto. El otro día se festejó el Cordobazo. ¿Y qué fue el Cordobazo? Una de las expresiones más grandes de unidad que hubo en el movimiento obrero y en la juventud. Esa expresión la tenemos que seguir manteniendo. Y seguramente que nos va a costar, porque son temas políticos muy profundos, pero si tenemos esa genética de discusión de qué fue Tosco, qué fue el negro Atilio López, qué fue la juventud universitaria, creo que vamos por buen camino. Se tienen que acabar los dirigentes que son empresarios, se tienen que acabar los dirigentes que no dicen cómo está la realidad. Desde ese lugar se conforma la Coordinadora Argentina de Trabajadores y Trabajadoras. Queremos ser una expresión de empezar a decir las cosas como se decían antes, viendo esa genética, ¿no? Vuelta Grande, La Falda, los 26 puntos de Saulo Baldini, y estas nuevas expresiones que se están dando. Esta coordinadora va a estar en todas las luchas que crea que tenga que estar. Si la política es correcta, estaremos. ¿Quién la plantea? Si la CGT dice no a la deuda externa, estaremos acompañándola con ese punto, no a la deuda externa. Cuando digo la CGT, digo todas las otras centrales. Digo, si la política es correcta, estaremos con ella. Si es incorrecta, salimos a putear. Decime, ¿y los componentes de la Corriente Argentina de Trabajadores, cómo se definen? ¿Cuáles son los elementos
políticos que los llevaron a este proceso de unidad, de coordinación? Primero que hay varios secretarios generales, te quiero decir, hay secretarios adjuntos, hay miembros de comisiones internas. Esto es una coordinadora de distintos sectores, ¿no? Hasta también están los compañeros que no tienen trabajo, las organizaciones sociales que para nosotros son trabajadores sin laburo. Bueno, ese es el elemento que junta todo esto. Y un elemento donde nosotros podamos decir lo que sentimos, no lo que no sentimos. Digo, porque si vos vas a la CGT, por ahí no podés decir algunas cosas, porque no te lo permiten. Digo, pensando que a veces, siempre hubo problemas en la CGT, digo, por eso se existieron los otros programas, ¿no? Digo, siempre hubo traidores en la CGT. Así como hay compañeros dignos, hay compañeros que son buenos compañeros y que trabajan para su gente, también hay traidores. La simbología de Saúl Ugaldini y Agustín Tosco, que nos hablabas fuera del aire, parece que podría ser uno de los elementos simbolizantes de ese proceso de unidad de la corriente argentina de trabajadores. Acá hay dos símbolos que es muy importantes, que son de esa época, que es el negro Atilio López y Tosco. Hay muchos más, hay muchos más, pero lo pongo como un eje de esos compañeros para decir dos visiones políticas distintas. Dos compañeros, uno del comunismo y otro del peronismo. Con esto no quiero decir que está el comunismo, la parte izquierda, no, digo, hay compañeros distintos, como tampoco puedo decir que está todo el peronismo. Hay parte del peronismo. Tampoco puedo decir que está el peronismo combativo, tampoco. Digo, hay un sectores. Con estos sectores nosotros creemos que podemos empezar a discutir lo que pasa a los trabajadores y a los más humildes. No, enhorabuena, porque en un país con cifras tan dramáticas, cifras oficiales, sabemos que hay 45% de pobreza, producto de la pandemia de Macri, producto de la pandemia actual, producto de la incapacidad o falta de respuestas para algunas cuestiones actuales del gobierno, y realmente preocupa, y lo decimos fraternalmente, que algunas centrales o compañeros que son dirigentes sindicales, por distintas situaciones políticas, prefieren hacer silencio. Y nuestro pueblo está necesitando respuestas a sus necesidades. Nosotros decimos, y lo vemos, y lo escuchamos, que muchas veces el gobierno debate con la derecha, con Patricia Bullrich, con Macri, con los medios de comunicación que lo atacan continuamente, y en eso defendemos al gobierno. Pero a veces vemos, con preocupación, que la agenda de nuestro pueblo pobre, que la agenda de los trabajadores no está puesta en la mesa. Entonces, hoy en día, sin ninguna duda, y saludamos la aparición de esta CAT, la Coordinadora Argentina de Trabajadores, hace falta una voz que ponga en el centro de la discusión política el problema de nuestro pueblo trabajador, de nuestro pueblo pobre. Mira, hace poco se firmó una paritaria nacional, 35%. Para mí es una vergüenza. Digo, yo banco a mi gobierno, no es que no lo banque, banco al gobierno de Alberto, banco a Cristina. Digo, pero hay cosas que hay que decir. Yo creo que hay que empezar a aplaudir las cosas buenas de nuestro gobierno y empezar a putear las cosas malas. Ese 35% es malo, no le pueden dar a los trabajadores, porque una canasta familiar, la canasta familiar está en 60 lucas. 60 lucas, y el sueldo mínimo de un trabajador está en 35. Imposible. Con suerte. Sí, bueno. Y en blanco. Digamos, de algún sector. Porque hay Además el 35% es en varias cuotas. Sí, 35% varias cuotas. Pero ya nada más que con que esté la canasta familiar a 60 y el sueldo mínimo vital y móvil a 30, digo, hay una diferencia enorme. Entonces, digo, yo que banco al gobierno, por ahí me puedo hacer el pelotudo, no digo nada. Ahora, no puedo firmar eso. No lo puedo firmar. Y acá se firma. ¿Y por qué se firma eso? Bueno, porque hay algunos sectores que le dicen nada más que sí. Nosotros no venimos a decir que sí, ni en lo político ni en lo sindical. Venimos a decir que sí cuando la política es correcta, y cuando es mala tenemos que decir lo que tengamos que decir. Por eso esta nueva expresión, seguramente que hay otras expresiones sindicales que tendremos que articular con las otras expresiones, pero bueno, vamos a ser una parte del movimiento obrero y de los más humildes, para empezar a plantear estas cosas, que definitivamente son políticas. Hay muchos que no les gusta la política, pero todo paso que hace es político. Vos tienen que entenderlo. Vos hablabas del Cordobazo, hablamos de los puertos.
hablamos de la extranjerización de la economía, del territorio. Parecería ser que aquellas consignas históricas de liberación o dependencia, patria sí, colonia no, vuelven a tener vigencia, porque implican, si vamos a poder seguir siendo un pueblo feliz, como vos pedías y querías, como nosotros queremos, una patria digna, una patria soberana, justa, o un país empobrecido y dependiente. Mira, creo que todavía esas consignas son las nuestras, no se ha terminado, pero también tengo que decir, porque también lo planteo casi permanentemente, y a mi gobierno y a los peronistas, con Perón un 4 o un 6% de pobreza. En 37 años de democracia o 38 de democracia, casi el 60% de pobreza. Algo habrá pasado en estos gobiernos que se ha hecho mal. Entonces, por eso vuelvo a repetir y me voy a cansar de decirlo, muchachos, Elena. Incluyendo la dictadura militar, por supuesto. La dictadura militar, muchos de mis compañeros dieron la vida para cambiar esa dictadura. Por eso el que no se puede, el que no es el momento, a mí con eso no va. Digo, porque esos compañeros que dieron la vida, seguramente que cuando enfrentaron a la dictadura, ¿con quién enfrentaron? Contra los fusiles, contra los cañones, y no era correctamente político ni era el momento, y lo hicieron. Y gracias a esos compañeros tenemos democracia. Y eso hay que decirle a los compañeros. A los compañeros jóvenes tienen que empezar a ver lo que es la historia. Porque no saben parte de la historia, porque no se la quieren contar. Porque le ponen el cordobazo como una figura revolucionaria, linda, con flores. No era eso. Era mucho más profundo el tema. Como los otros programas de Vuelta Grande, como casi todas las luchas, no van al hueso. ¿Por qué peleabas? ¿Por qué peleabas? ¿Por qué esa juventud maravillosa en ese cordobazo estuvo al frente de las peleas? Y no podemos decir que el cordobazo se hizo porque dos dirigentes alumbrados, no, porque los trabajadores, había un pueblo, los trabajadores, los universitarios, esa famosa juventud maravillosa estaba ahí. Esas mujeres, que poco se habla de las mujeres, que estaban al frente también de esa lucha. Entonces digo, no es tan simple, no hay que dejarlo así como un hecho más, hay que profundizar. Y me parece que algunos de nosotros, o por lo menos yo, que soy más veterano que ustedes dos, tengo que decir estas cosas. No me pienso callar la boca por mis compañeros muertos, desaparecidos, y menos los portuarios. Totalmente. La verdad que ha sido un programa muy interesante, sí, muy interesante. Tenemos un montón de preguntas más para hacerte. Lo que queremos es comprometerte a que vuelvas a Monitor Global y a seguir charlando. Y un elemento, digo, para terminar cerrando el programa, solo un elemento. Esto que vos planteabas de la necesidad de conmemorar hechos heroicos de nuestro pueblo, de luchas que han costado vida de hombres, mujeres, que han sido reprimidos en más de una oportunidad, sea en dictadura o sea en gobierno, elegidos y en democracia liberal, por decirlo de alguna manera. Me parece que las enseñanzas que trae consigo esa enorme mochila de experiencia, que trae consigo una parte importante del movimiento popular, del movimiento de trabajadores, hace que tengamos confianza en la potencialidad de que nuestro pueblo nuevamente alcance lo que vos dijiste con tus palabras, la felicidad de nuestro pueblo. La felicidad de nuestro pueblo significa tener dinero para comprar comida, tener dinero para que los chicos puedan vestirse, para que puedan irse de vacaciones, para volver a ver otra vez en la cara de nuestros niños una sonrisa y no la situación tan terrible que estamos atravesando. Es cierto que la pandemia ha sido un agravante a todas las condiciones económicas gravísimas en las que nos dejó el gobierno de Macri, pero por cierto necesitamos modificar el rumbo de la política económica y social de nuestro gobierno, porque si no la cosa se va a poner bastante fea. Si me permitís, estamos pasando un mal momento. Yo creo que el gobierno con el tema de las vacunas está trabajando bien y habrá que seguir acompañando, porque si vos mirás internacionalmente cómo está la situación de este virus, es bastante jodido. Creo que en eso estamos trabajando bien. Hay cosas que no se están trabajando bien. Seguimos teniendo mucha inflación, que no me interesaría que haya inflación sin plata, claro. Pero que hay inflación sin plata. Digo, el gobierno está poniendo plata a las empresas del Estado, a las empresas privadas.
Y no se sale a decir eso, ¿viste? No hay una política que dice, mirá, están poniendo tanta plata. Hay recientemente IPSA, estamos hablando que hubo recuperación por parte del Estado Nacional y de la provincia de Mendoza, son parte del paquete accionario en la actualidad. Industrias Pérez Carmona, Sí, sí. ¿recuerdan a Pérez Carmona? Sí, Cuando hablábamos de empresario corrupto, yo cuando leí la noticia en estos días sobre el rol del Estado, digo, bueno, qué importante porque mantiene la fuente de trabajo, y por el otro lado el dolor de que dónde fueron los $1.000 millones de exportaciones de estos muchachos, porque cuando ganan se la llevan ellos y después quiebran las empresas y el Estado tiene que salir siempre a la llevan recuperar. ellos. Nunca la tenemos nosotros. Por eso siempre son decisiones políticas. Yo espero que mi gobierno tenga una decisión política de empezar a enfrentar todas estas cosas. Que se meta con la justicia, porque si no se mete con la justicia vamos a estar mal. Que se meta con las multinacionales, que empiece a controlar lo que tiene que controlar. El tema de los puertos, como decías vos, es muchos millones y millones de pesos donde podríamos enfrentar cualquier pandemia y no lo hacemos porque tiene que haber decisión política. Y la decisión política se toma en las calles con la gente en la calle. Hoy no tenemos gente en la calle, pero dentro de poco la vamos a tener. Hay mucha bronca. Totalmente. Muy agradecido por tu visita, Adolfo Barja. Y con ustedes, amigos y amigas de Monitor Global, de TV Sindical, los esperamos para el próximo programa. Cuídense, que es fundamental. La situación es muy grave en términos sanitarios. Hay que cumplir con las restricciones necesarias y, por supuesto, le pedimos a nuestro gobierno que asista en forma directa a los millones de trabajadores y trabajadoras que han perdido su empleo y a aquellos que no lo tenían el empleo y que viven de changas, que están en peor condición todavía que el resto de la población. Bueno, Fernando, nos veremos en la próxima. A cuidarse y a ser solidarios. Las dos cosas nos van a sacar adelante. Así es. Hasta pronto.